No dejes de planificar. Te estamos dando más motivos para vivirlas mejor. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com. You must remember this. A kiss is still a kiss. Muy buenas tardes. Aquí estamos iniciando una vez más esta emisión de Tu Historia en nuestro programa número 102. Después de algún tiempito de estar en silencio por la radio, pero haciendo muchas cosas por la historia de Mar del Plata, por el patrimonio, por todo aquello que nos resulta sumamente interesante y que además de ser interesante para nosotros, significa también un aporte que nos hace mucho mejor nuestra calidad de vida. ¿Por qué decimos eso? Porque involucrarse, pertenecer a grupos que tienen este interés por la ciudad de Mar del Plata, significa también que damos un poco el paso hacia afirmar nuestro compromiso, nuestra responsabilidad. Por eso nos encanta en esta ciudad que tiene un pronóstico bien, con mucho lluvia en este del mes de julio, en plenas vacaciones de invierno, con alguien que se ha dedicado durante su corta vida y sobre todo sobre su vida profesional. Es licenciado en Historia, magíster en Historia y es doctor en Historia, especializado en Historia de la Construcción de Mar del Plata. Y tenemos el gusto de conversar con Víctor Pegoraro, quien nos ha puesto en el camino la vida y este interés en común hace ya algunos años, específicamente 5 años que nos conocemos y que hemos sabido de su trabajo en las aulas y también en su posibilidad y en su oportunidad de ser un escritor de investigaciones y de ensayos que tienen que ver con este tema que es muy particular, la Mar del Plata vertical y últimamente el mercado inmobiliario del ocio. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Patricia. Un gusto estar con vos, un gusto saludarte y a la audiencia también. Contame, para comenzar, contame de dónde viene este interés por algo que me imagino yo que será bastante distinto. Muchos de los jóvenes que vemos que se dedican más a temas tan específicos como el patrimonio de la ciudad, entendido como el patrimonio de las primeras épocas. Hay muchísimo sobre historias de las vidas cotidianas. Y en tu caso, historias sobre la construcción y la propiedad horizontal, que no es un tema, primero nos parece un tema muy difícil, porque hay una necesidad de ahondar en investigaciones muy complejas, ¿no? Así es, la verdad que siempre me gustó investigar sobre lo que veía a diario, que es mi ciudad, mi barrio, y yo veía que toda la cantidad de edificios que, poblaron las avenidas principales de la ciudad, como la avenida Colón y Luro y todo lo que es la zona costera, veía que eso tenía una historia y que no estaba contada y que debía ser investigada. Así que siempre transitando por las calles. Esta era de la propiedad horizontal en Mar del Plata, porque sí, así es. La propiedad horizontal es una ley que se sanciona durante el primer gobierno de Perón, allá por 1948, y se reglamenta un año después, y eso lo que genera, sobre todo en las grandes ciudades del país, va a ser un boom justamente de la construcción de edificios de departamentos bajo este régimen nuevo, que es la propiedad horizontal, pero en otras ciudades como Buenos Aires, Córdoba, incluso Rosario, se va a dar un boom una década posterior, más sobre la década del 60, y en Mar del Plata el furor de ventas y de construcción se da inmediata a la ley. Entonces
ya es una ciudad de excepción por esa tónica que tiene que ver con el turismo sobre todo. Aquí en la ciudad de Mar del Plata se debe principalmente también a un cambio, digamos, social, ¿no? Que vinculado con el turismo, con el trabajo, con la posibilidad de tener este ahorro en una construcción o en un edificio, en un departamento, más puntualmente, que tiene que ver con una renta para la gente trabajadora y también por el poder disfrutarlo durante la época de verano. Así que, como decís vos, perfecto. Se trata de una cuestión también que tiene que ver con la Argentina de esa época, de ese mercado interno, que la gente en general no pensaba en ahorrar en dólares, porque el peso es una moneda fuerte, incluso todo en esta época estamos hablando de compra y venta de propiedades en pesos, que parece una quimera, pero era tal cual así. Y la gente de una clase media, podemos decir, que ya por ahí frecuentaba o que ya conocía Mar del Plata, vio la posibilidad de canalizar sus ahorros y también sus expectativas a la hora de irse de viaje en vacaciones, de comprar un departamento y tener su alojamiento para el verano. Así que un poco mataba dos pájaros de un tiro en el sentido que, canalizaba sus ahorros, le iba a quedar una renta, ¿no? Por la inversión en ladrillos, que eso no se devalúa tanto como otras posibilidades de ahorro, y después obviamente que se podía albergar en verano y incluso se albergaban diferentes miembros de la familia, porque eran familias numerosas, por ahí venían a cocinar tíos, primos, hermanos, y venían todos al mismo departamento. Entonces, de ahí el furor de construir justamente para esta demanda turística en todas estas décadas del 50, 60 y 70 del siglo XX. ¿Y eso qué significó en cuanto a, no sé si tenés el registro en la memoria, pero qué significó con respecto a la cantidad de, me imagino yo, cientos o miles de metros cuadrados construidos en una ciudad que de pronto vio cambiar enormemente su perfil urbano, ¿no? Así es, sí, en poco tiempo se deja atrás una ciudad más bien tradicional, más bien chata, que tenía que ver con ese paisaje arquitectónico más de los chalets, estilo Mar del Plata, con la piedra local y los techos rojos, esas tejas acanaladas, tejas andaluzas. Entonces Mar del Plata cambia su perfil hacia el verticalismo, por eso es el título de mi libro La Mar del Plata Vertical, porque justo Mar del Plata se moderna en pos de un discurso que circula en esa época, que es el discurso del progreso. Entonces, cuanto más los edificios eran más altos, más se mostraba la tecnología, el progreso económico, el progreso tecnológico, y es una visión muy de esa visión optimista de la década del 60 y 70. También hay un cambio en el perfil social de esta ciudad, que de pronto tenía una cantidad de obreros dedicados a la construcción de viviendas unifamiliares y de pronto se encuentra con un boom enorme de la construcción y todo el mundo habla de cómo cambió eso también en el perfil de la sociedad y se recuerdan muchas anécdotas. Yo me acuerdo mucho de las charlas con el arquitecto Cova cuando contaba la cantidad de gente que trabajaba en estas obras y que tenían como medio de locomoción la bicicleta. Entonces esa avenida Colón, contaba él, era una cantidad de cientos y de miles de personas que circulaban en bicicleta en el horario en que se trabajaba y luego cuando regresaban a su hogar terminaba el de la obra, ¿no? Debe haber sido también una gran cantidad de personas que fueron afincándose según fueran requeridos estos oficios en la ciudad. Sí, así es, porque como vos decís, no solamente trabajan albañiles, sino peones, pintores, electricistas, gasistas, los que hacían el hormigón. Entonces había changas, había trabajo, expresa la Mar del Plata también de la productividad, pensando que hacia 1958 Mar del Plata era la ciudad que más construía, incluso en el mundo.
según las estadísticas, y podemos llegar a ver que se edificaba unos 900.000 metros cuadrados en esa época, que es un montón de permisos para edificar, y eso fue solamente en un par de décadas. Entonces, por eso fueron los cambios tan rápidos y tan repentinos, y modificó toda la estructura social local, obviamente, y como decís vos, la postal que dejó todo esto es las bicicletas al finalizar el trabajo, que bajaban por la avenida Colón para retornar a sus casas. El otro día, cuando presentaste los 2 libros, en realidad, en la Villa Mitre, hiciste algunas reflexiones que me parecieron sumamente, te diría, de honestidad intelectual, ¿no? Hablando sobre lo que vos ves como siempre desde el lado del aporte positivo de todo lo que significó este mercado, porque vamos a hablar que en el segundo libro que tuvimos oportunidad de conocer, el mercado inmobiliario del ocio, también hay una vuelta de tuerca sobre lo que eso significó en el mercado inmobiliario, ¿no? Justamente. Pero vos hablaste también de la relación que existe, yo creo que casi emocionalmente, de identidad, entre el patrimonio de la ciudad que se ve afectado por estas construcciones y la necesidad de que Mar del Plata se desarrolle. Y hubo una pregunta que me resultó sumamente interesante, fue si Mar del Plata había crecido, si se había desarrollado. Me pareció que era una pregunta casi crucial. Sí, así es. Bueno, me adelanto y spoileo. Para mí la ciudad creció y no se desarrolló. Claro. Esa es como la tesis de mis libros, y la idea que trasciende mi mirada, que dicho sea de paso, yo siempre marco que es con una mirada y con un enfoque, no es una mirada objetiva. Por un lado, marco que Mar del Plata era la ciudad que más construía, pero también era la ciudad que más destruía, ¿no? Y barriendo en este discurso del progreso toda construcción, sea de importancia arquitectónica o no. Y ahí obviamente que lamentamos la pérdida de muchos símbolos de grandes arquitectos y arquitectas de esa época, que solo podemos apreciarlo hoy en día lamentablemente en fotos. Pero sin embargo se ha llevado gran parte de bienes patrimoniales de gran belleza, con grandes decorados, interiores, gran trabajo artesanal en los exteriores, en las fachadas, que eso lamentablemente ya no lo podemos apreciar. Y justamente el otro día cuando estuviste en esta charla, tuviste un gesto sumamente afectuoso con el arquitecto Deschamps, y nosotros trabajamos mucho, hace muchos años. Estuve tentada de decirlo, pero era tanto el interés de toda la gente por preguntar que me parecía que iba a dilatar por ahí las idas y vueltas, que es el desarrollo apalancado en la cultura. O sea, si no hay una cultura en la que se ponga de manifiesto lo que es el cuidado del patrimonio, la identidad, la preservación de la memoria, es muy difícil pensar en un desarrollo de una comunidad o de una ciudad. Por ahí nos falta eso de esa cultura que podemos observar en otras ciudades, y que en otras ciudades además nos maravilla, ¿no? El hecho de que se preserve o que se busquen los mecanismos para que estas construcciones que hablan tanto de nosotros mismos, de la inmigración, de todo el trabajo, de todo la expertise, y también de lo que fue la mano de obra calificada que construyó nuestra ciudad, por ahí eso es lo que faltaría como un desarrollo apalancado en la cultura, que por ahí también tenemos que tratar de incentivar, ¿no? Aunque, como decía Silvia Roma una vez también en ese ciclo de charlas hace muchos años, que decía que pareciera que existe un divorcio entre lo que es patrimonio y lo que es desarrollo, que todavía no hemos podido resolver. Así es, y me parece muy importante y necesario el compromiso, como decís vos, de la comunidad,
Y en ese caso el símbolo o el regalo que yo le pude hacer en ese día al arquitecto de Jean es justamente valorizando todo su trabajo de años, bueno, también el tuyo, Patricia, y otra gente también que ha trabajado incansablemente por la cultura y por estos temas, incluso bueno con gestiones también ante los poderes públicos y demás. Así que yo celebro todo esto, es una invitación para contar a las generaciones de todo esto, y sobre todo lo que me preocupa, bueno, qué ciudad planificar para los próximos 20, 30 años, qué ciudad queremos, también pasado como excusa, pero también viendo el futuro. Es una de las cuestiones que nos preocupan, y por ahí cuando tuvimos la posibilidad de estar al lado de gente que hace mucho que está advirtiendo el problema, entre otras cosas, el problema ambiental que va a existir en la ciudad, en una ciudad tan asfaltada, en una ciudad con tanto cemento, que lamentablemente nosotros no vemos o no veíamos hasta ahora, y tampoco lo vemos como una política hacia el futuro, que se cuiden determinadas condiciones que tiene la ciudad, que son per se condiciones muy especiales, ¿no? Que son el verde, aquella ciudad verde, aquella ciudad que en el pasado, en la década del 30, fue planeada de otra manera. Y bueno, poner un poco el acento sobre eso para tratar de recuperar, aunque sea, los espacios en los que esto no se ha modificado, sin desmerecer lo que significa para el patrimonio, digamos, de la ciudad, esta construcción en propiedad horizontal, esta Mar del Plata vertical, que también forma parte de nuestro paisaje desde toda la vida, ¿no? Porque hace 50 años que estamos compartiendo este paisaje. Y a vos, como cientista social y político, desde el lado de la historia, ¿cuáles son las herramientas con las que contás en tus cátedras y demás, como para poner el acento en este tipo de temas, de tópicos? Bien, por el lado de la historia, bueno, tomando conciencia, estudiando qué pasó, cómo, por qué, se podría haber dado de otra forma también. El problema de la escala es muy importante, la escala de los edificios, digo, ¿no? Claro. En la zona costera, sobre todo, en pos de, bueno, de prever la planificación para los próximos años. Después también, una cosa que hacemos siempre desde la facultad es salir a las calles, recorrer la ciudad, hacer visitas, incluso también fuera del ámbito universitario he dado más de una charla en este sentido. Entonces siempre desde la facultad tratamos del ámbito universitario, tratamos de salir, interactuar con la gente, y sobre todo yo veo que hay mucha gente que se interesa por esto, pero falta sobre todo juventud, ¿no? Entonces creo que mi misión, si tengo alguna, va en esa dirección. Entonces, entre los míos, compartir, porque yo soy un recién llegado de esto, tengo 33 años, si bien tengo un camino recorrido, sí que hay mucha gente, como decía antes, que viene trabajando hace muchos años. Entonces la juventud tiene que saber de esto, ocuparse, involucrarse, y qué mejor, bueno, a partir de estos libros y de charlas y de ver el día a día también. Todas estas inquietudes, digamos, tienen que ver con cosas que nos unen, que nos suman, y nuestro ciclo, Camino a los 150 años de Mar del Plata, tiene un poco ese propósito: mostrar desde la historia el camino que hemos recorrido y poner el acento en aquellas cuestiones que podemos pensar, programar o prever, como para tener una ciudad que realmente sea esa ciudad maravillosa en la que nosotros vivimos, y que nuestros hijos y nuestros nietos
merecen tener de la misma manera, o por lo menos sin destruir, como vos decís, construyendo sin destruir aquello que cuando no está más lamentamos tan profundamente, ¿no? Porque después vemos las fotos y decimos, ¿cómo puede ser que esto sea una foto de la ciudad de Mar del Plata con esas casas que sin duda no eran nuestras, nunca lo hubieran sido, pero que eran el culto a la belleza desde el lado de la construcción, que estaban allí para que todos pudiéramos contemplarlas. Y eso es algo que también debemos tener en cuenta. Cuando visitamos otras ciudades, lo primero que hacemos es recorrerlas para conocer sus lugares más bellos. Eso está en todos los barrios, no solamente en la costa. Hay construcciones muy hermosas en todos lados en la ciudad, así que sería bueno que pensáramos un poco en las políticas para preservar. Víctor, ha sido un enorme gusto y decime de tus libros. ¿Tus libros son 2 o son más libros? Son 2 libros que se ocupan de la historia de la industria de la construcción, pero aborda no solamente la cuestión técnica, sino social de los edificios. En uno que se llama Mar del Plata Vertical, que es de la editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ese se puede conseguir en las librerías y es de fácil acceso en cualquier librería de Mar del Plata. Y el otro es Mar del Plata, el mercado inmobiliario del ocio, que es un estudio más de historia económica sobre qué representó a nivel país todo este auge de la construcción. Muy bien, y bueno, vamos a decir que otra cosa que nos encanta, nos produce muchísimo gusto escuchar es, bueno, cada vez que brindas un recital, que por otra parte es una faceta maravillosa, un talento que, bueno, siempre ponderamos, así que nos estaremos poniéndote como parte de nuestro programa, de este programa de radio, que está muy a propósito, llamándose Tu historia en la historia. Te agradezco muchísimo y espero que nos sigamos viendo por allí, por la Villa Mitre. Perfecto, el placer fue mío, Patricia, un saludo grande por tu amabilidad de siempre y tu convocatoria, así que cuando quieran estoy a disposición. Bueno, un abrazo grande. Era Víctor Pegoraro, doctor en historia, especialista en historia de la construcción, es doctor en historia por la Universidad de San Andrés y a su vez también tiene, por supuesto, sus cátedras como docente, sus concursos. Sabemos que está siempre muy ocupado, así que agradecemos en este día en que ya está en vacaciones por estos próximos 15 días que nos haya podido brindar un ratito y poder conversar con él. Ahora vamos a ir a un tema musical aquí en GDS, en este programa que nos da tanto gusto hacer, porque reflexionamos sobre la historia, pero como su título lo dice, tu historia, en la historia siempre tratamos de situarnos en aquel lugar de nuestra propia historia que tuvo en algún momento su raíz en la historia que la ciudad ha transitado. Eso reflexiona sobre cuál es nuestro compromiso, nuestra responsabilidad para tratar de que esta ciudad continúe siendo la ciudad más linda del mundo. Un tema musical y continuamos aquí en este programa de GDS Radio.
You must remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. Two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Y agradecemos muchísimo esta pronta reacción de Guillermo Sammartino, que nos puso en el aire Guitarra Flamenca de Víctor Pegoraro. Nosotros tenemos la fortuna de conocer mucha gente, como es el caso de Víctor, no tan especiales desde el lado de la posibilidad de desarrollar tanto el talento por la música como su pasión como historiador, ¿no? Pero hay tamaña cantidad de gente que ama la ciudad de Mar del Plata y que siempre está pensando en cómo detener. Yo creo que somos muchos, ¿no? Como decía él, pero los que queremos no detener el desarrollo, sino detener este afán que tenemos de pensar en que la ciudad que crece, y justificándolo en el tema de la falta de trabajo, una ciudad que crece es una ciudad que inevitablemente tenga que destruir. Yo le hacía alusión a esa nota de Silvia Roma, esa Silvia Roma tan recordada, que falleció hace más de un año, y que también fue una de las oradoras tan importantes en aquel ciclo de los constructores que hicieron Mar del Plata, y que ella nos puso en este dilema: el desarrollo y el patrimonio. ¿Es un divorcio inevitable? Y ella contaba que en otras ciudades del mundo son temáticas, son puntos que conviven. Sin embargo, y es como que nos cuesta muchísimo
contenernos en este afán. Vemos que hay una cantidad enorme de pedidos de construcción. Lo vemos en la avenida, en la calle Alem, por ejemplo, lo hemos visto en toda la zona de Güemes, cómo han ido cayendo uno a uno esos chalets que nos alegraban la vista, que pasábamos por allí, veíamos los jardines, los parques, además de pensar en lo bueno que es eso para el ambiente de una ciudad. Y sin embargo, allí hay ahora edificios de 10, 12 pisos en lugares en los que claramente no estaría aprobado, no puede ser aprobado una construcción en altura de esas características. Y han desaparecido uno, otro, y en una cuadra de pronto nos encontramos con una cadena de hispana, edificios en altura. También lo vemos en Alem. Lamentablemente, en la construcción de la torre del arquitecto Ott, allí en el parque de la casa que habitó Mariano Mores, pero que originalmente fue una casa de Constancio Vigil para sus veraneos, una casa cargadísima de historia y de patrimonio. Y sin embargo, esa casa, de pronto, bueno, por un acuerdo que se realizó, perdió su conjunto, su contexto, que fue el parque. También se anexó el parque de otra construcción que se demolió, y allí se hizo una torre que yo no sé si ustedes han vivido la experiencia de pararse en la planta baja, allí donde está, en la vereda, la torre esa que creció tan rápidamente en el parque de Mariano Mores. Realmente, que en realidad, vuelvo a decir, no es, se la identifica como la casa de Mariano Mores, el chalet Ave María, pero que a nosotros nos causa como una angustia pensar que corren peligro también las viviendas patrimoniales que están enfrente, que están en la otra cuadra, que están por allí nomás, muy cercanas, porque sabemos, no es aventurado pensar, que muy pronto pueden caer también bajo la picota, bajo la piqueta, los edificios patrimoniales que están en la otra vereda de Alem y que han formado parte de estos conjuntos de chalets marplatenses tan hermosos, rodeados de tan bellos parques. Sin embargo, pronto ya veremos que eso no va a existir más, en lugares en los que no estaría permitido construir esas torres, esos edificios. También recordamos que en épocas del intendente Pulpi se firmaron acuerdos o programas que ponían como patrimonio el borde costero de la ciudad. Sin embargo, el borde costero está siendo afectado permanentemente. Bueno, son cosas que nos tienen que llevar a reflexionar y no quedarnos cómodamente con solamente con la protesta, sino, digamos, que persistir en la intención de que no se continúe con una política que no, una política de construcción, me refiero, que nos va a apartar de la ciudad en la que todos queremos vivir. Esos edificios, imagínense que necesitan una cantidad de servicios, de agua, de gas, todo lo que significa el abastecimiento de eso en una ciudad que tiene algunos problemas ya hace un tiempo de suministros de agua, por ejemplo, y de gas, debido justamente al crecimiento tan desenfrenado de lo que son los edificios de departamentos. Bueno, para contar un poquito este contexto en el que nosotros nos estamos moviendo ahora, y para ponerle un poco el condimento de lo político, vamos a recordar un poquito de la historia, justamente, de la historia y la historia, en este momento en que estamos en pleno momento electoral, que nos encuentra en la ciudad de Mar del Plata. Vamos a hacer referencia a las primeras décadas del siglo XX, en las que se establecieron los primeros cambios a partir de la ley Sáenz Peña, con las tradicionales prácticas que, fueron perdiendo su eficacia,
se fue organizando de alguna manera el sistema electoral, y en 1916 el panorama político marplatense estaba dominado por los comités conservadores divididos en función de su apoyo o rechazo a la política que limitaba la autonomía municipal. Con este último sesgo se organizó en la ciudad el Comité Comunal Independiente, dirigido por Julio César Gascón, para enfrentar al Partido Conservador. Frente a estas agrupaciones políticas predominantes, el radicalismo no contaba con el apoyo y la organización que lo caracterizaban en otras regiones del país. Tal es así que no participó en las esperadas elecciones de julio de 1916 e incluso algunos de sus dirigentes prestaron su apoyo al comité comunal. Además de conservadores y radicales, en este crecientemente diversificado mundo urbano se insertaba una tercera fuerza política caracterizada por algunos dirigentes de la época que la llamaban extranjerizante. Y allí es cuando aparece el socialismo, cuyos adherentes fundaron un centro aquí en la ciudad de Mar del Plata el 9 de mayo de 1907. La vida política en general se fue complejizando, y los grupos actuantes en los primeros años del siglo permanecieron vigentes con algunas interrupciones a lo largo de las segunda y terceras décadas y fueron adoptando formas organizativas más partidarias. El Centro Socialista, de fuerte gravitación en la comuna desde 1920, aportó otro estilo y otras preocupaciones. No debió padecer las fracturas que a nivel nacional tuvo el partido y permaneció unido hasta 1927, en que se constituyó un comité local del Partido Socialista Independiente que fue encabezado por 4 concejales, Gabriel Jordán, Miguel Riva, Cayetano Moreno y Juan Bacaro, que entre otras razones invocaban su oposición al caudillo Bronzini, a la sazón candidato a la intendencia, cargo que ocuparía por tercera vez. Esto tenía su paralelo en Capital Federal. Los socialistas siguientes rechazaban el cargo ejercido por Juan P. Justo y, al igual que en este distrito, significó una importante pérdida para las fuerzas socialistas, ya que los 4 concejales disidentes tenían una larga y destacada trayectoria en el centro. Esto es el comienzo del Partido Socialista, que debemos recordar, de la Biblioteca Juventud Moderna, aquel Partido Socialista que tuvo tanta gravitación en lo político y social de nuestra ciudad y que le dio una característica, un tinte muy especial. Y lo vamos a unir con esto que estábamos hablando de los obreros, de aquellos obreros, no solamente de la construcción, con todas sus organizaciones sociales, sino también los obreros que trabajaban en la pesca, aquellos pescadores, aquellos inmigrantes que habían llegado a la ciudad de Mar del Plata, munidos y atravesados por toda una historia política que se había desarrollado en sus países de origen, sobre todo en Italia. Siempre conversamos, esto que nos encanta, hablar sobre la historia de nuestra ciudad y sobre todo las organizaciones políticas y sociales, con el arquitecto Dejan, que él siempre nos recomienda leer sobre la historia, la primitiva historia de la ciudad de Mar del Plata, de sus partidos políticos y poner mucha atención en el hecho de que Alfredo Palacios, por ejemplo, vino aquí a la ciudad porque él estaba un poco al frente de la organización política del socialismo en Buenos Aires y siguiendo a aquellos pescadores genoveses aquí en Mar del Plata organizados, aquí en Mar del Plata comenzando con su actividad en la pesca, ya antes por supuesto, de que se construyera el puerto de Mar del Plata, le dieron ese condimento tan especial a la vida política y cultural de nuestra ciudad. Y luego de eso podemos pensar en cómo el rol de la sociedad civil se fue desarrollando. ¿Cuáles fueron las organizaciones que hicieron crecer a la ciudad de Mar del Plata, pero crecer desde su identidad? Esas sociedades de fomento, sociedades de fomento norte, sur, sus comunas, digamos, desde el lado de lo político, todas sus actividades culturales, el teatro, la literatura, las artes plásticas, aquellos pintores como Castagnino, como la persona que llegó desde San Juan, como fue Brusone, todos aquellos que de alguna manera
le dieron ese tinte tan especial a una ciudad que tiene una gran movida cultural. Y nosotros, persistentemente, estamos tratando de que todo el mundo la conozca. Y hablando de movida cultural y hablando de que tiene mucho para ofrecer, vamos a ir a un pequeño de un tema musical y vamos a cerrar nuestro programa de hoy con la agenda para las vacaciones de invierno, porque realmente hay tanto para ver en la ciudad y vamos descubriendo en cada lugar grupos de teatro que tienen que ver con esto que estamos hablando, ¿no? Una ciudad que tiene muchísimo para ofrecer desde el lado de la cultura, que tiene un corazón muy abierto desde el lado de la gente del teatro, desde todos los amigos que tenemos del teatro, de la literatura, de las artes plásticas, y que en estas vacaciones de invierno están dedicados casi exclusivamente al mundo infantil. Así que después de disfrutar de la música, vamos a estar dándoles a conocer aquellos lugares donde pueden ir a disfrutar de unas hermosas vacaciones de invierno. Tengo para darte mi intención de acompañarte y un rayito en las mañanas de sol. Tengo para darte mis palabras y cantarte hoy escritas en esta canción y un puñado de estrellas eternas que piden escuchar mi voz y una luna que brilla y se enciende si miramos su sonrisa de a dos. Tengo para darte mi emoción y mis enojos cuando tengo que decir que no. Y una margarita que se prenda a tu almita y que deshoje las tristezas de amor. Y un puñado de estrellas eternas que piden escuchar mi voz. Y una luna que brilla y se enciende si miramos su sonrisa de a dos. Para darte un rayito de sol, tengo para darte palabras de amor, tengo para darte sonrisas de a dos, tengo para darte mil cosas a vos, una y mil cosas a vos, una y mil cosas a vos.
remember this. A kiss is still a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. Y estábamos escuchando a Flor Cosentino con su tema Mil Cosas. Y les estábamos contando la cantidad de actividades que hay en esta ciudad en las vacaciones de invierno. Para empezar, vamos a contarles que está la 9ª Feria del Libro Infantil y Juvenil. Nosotros hemos sido parte durante 3 ediciones de la Feria del Libro con nuestro programa. Culminaba con un programa que se llamaba La radio está de fiesta, la radio está en la feria y la lectura de fiesta. El año que viene lo vamos a hacer, porque este año nos hemos quedado bastante cortos. También está, cortos de tiempo me refiero, también está el programa de Plaza en Plaza, que se desarrolla en distintas plazas de la ciudad. Por ejemplo, el día de mañana están en Laguna de los Padres a las 15 horas, el sábado 22 a las 15 horas también está en el Museo Mar, que se llama Humo Brusco, el espectáculo. También vamos a contarles que hay un sistema por el cual este festival de invierno se desarrolla, por ejemplo, entre Villa Mitre y Villa Victoria. Ustedes les vamos a decir con todo cariño que vayan primero a Villa Mitre, que saquen la entrada en Villa Mitre, que después con esa entrada se vayan a Villa Victoria, porque es un 2x1. En Villa Mitre tenemos, por ejemplo, espectáculos tales como Música y Magia de la Niñez Encantada, que lo presenta el Centro Novo Arts a las 17 horas. A las 17:30 la presentación de la agrupación Entre Copihue y Ceibos, organizado por la colectividad de residentes chilenos, justamente que estábamos hablando en off de Chile. En Villa Victoria, Música y Magia de la Niñez Encantada, o sea, se presenta primero en Villa Mitre, después en Villa Victoria. Cuando no hay más lugar en Villa Mitre, ese mismo espectáculo, media hora después, se presenta en Villa Victoria. Yo les voy a contar, por ejemplo, que ha habido espectáculos que incluían que maquillaran a los chicos que participaban. Entonces, los chicos se quedaban haciendo cola, se anotaban en Villa Mitre, esa lista iba a Villa Victoria porque no llegábamos con la cantidad de chicos que querían participar. También hay exhibición de artes marciales, también hay en Villa Victoria la epopeya de Hércules, que la presenta Elizabeth Catani, en Villa Mitre Rapunzel, una historia de amor, y en el día de mañana, específicamente, tenemos a las 15, en el día de mañana martes, tenemos en Villa Victoria Aprender Italiano Dibujando, participa Erika Carinano y Sandra Toglio. A las 16 horas en Villa Victoria, ¿A qué jugamos? Entre princesas y piratas, que es esta obra de Centro Novo Arts que dirige Martín Barriga. En Villa Mitre, Escuela de Superhéroes, a las 16 horas, y a las 16:30 en Villa Mitre tenemos ¿A qué jugamos? Entre princesas y piratas. Y en Villa Victoria, a las 16:30, Escuela de Superhéroes. Como les decía, se va cambiando. El miércoles a las 19, a las 15 horas, se presenta Papel Nono, no se lo pierdan, en Villa Victoria. Y luego, a las 17, un taller de caligrafía
japonesa y origami. Y en Villa Mitre, un taller de cine con celulares a las 15 horas y a las 18 horas el concierto del ensamble vocal Ana Cruza, con la dirección del maestro Gabriel Di Martino. Y también llegando todos los días, el viernes, por ejemplo, en Villa Mitre, relatos de una noche de lluvia que presenta nuestra colega y amiga muy querida, un abrazo desde acá, Majo Garuffi, el viernes a las 15 horas en Villa Mitre. A las 15 horas y en Majo a las 15:30 en Villa Victoria. Todo eso por una entrada que sale de 700 pesos para los marplatenses, que les permite disfrutar de las dos obras. Y también hay mucho para ver en el Museo Mar, en el Museo, en el Museo José Hernández. Hay una cantidad de espectáculos que son maravillosos, que tienen que ver todo con vacaciones camperas. No se lo pierdan, porque es a la tarde, de las 14 a las 19, y organiza la Asociación de Amigos del Museo José Hernández, que además tiene la particularidad de ser con entrada libre y gratuita. Todas estas actividades son las actividades que nos esperan en estas vacaciones de invierno, y hay muchísimo para ver, por ejemplo, en el Teatro Colón. El Teatro Colón es una serie de actividades enormes, y también les recomendamos que lo busquen en la página de Facebook de Cultura. Me decían ayer que estaban buscando la página de Turismo Mar del Plata. Este año está muy organizado desde el lado de Cultura también, así que ahí tienen toda una grilla de programación que está buenísima para los chicos, a muy bajo costo. Así que hemos dado este servicio, nos encanta que disfruten, además de que vayan al teatro, a todos los teatros de Mar del Plata, nuestros amigos, los teatristas, los artistas queridos de Mar del Plata, que han preparado muchas y muy buenas obras. Pero como siempre hacemos, recomendamos aquello que es de muy bajo costo para que todos puedan tener unas vacaciones de invierno muy, muy divertidas. Y bueno, hemos llegado así al final de esta historia. En la historia del día de hoy le vamos a mandar un abrazo y a dar nuestras gracias a Guillermo San Martino, que ha estado en la puesta en el aire y la operación técnica. También a Juan Eirea, que nos prepara todo el estudio para que, haciendo la producción desde su estudio. Y también vamos a agradecer a nuestro invitado Víctor Pegoraro y a todos los que nos han estado escuchando durante esta tarde de hoy, en este día tan frío en la ciudad de Mar del Plata. Les voy a contar que la temperatura en este momento es de 6 grados. La posibilidad de precipitaciones que caen a cada rato es del 70%. Parece que mañana no va a llover, pero sí va a ser con un máximo de 11 grados y una sensación térmica muy, muy bajita, 0 grados, por este viento que está circulando en la ciudad, que es viento del sur. Así que, bueno, a disfrutar de lo que se da en los espacios cerrados de la ciudad, que tengan un muy lindo comienzo de vacaciones de invierno. Agradecemos a todos los que nos han acompañado y nos volvemos a encontrar el próximo lunes aquí, en Tu Historia, en La Historia. No dejes de planificar. Te estamos dando más motivos para vivirlas mejor. GDS Radio, la radio que nos une. Escúchanos en www.gdsradio.com.